curva de coordinación de protecciones. Y ajustemos nuestra zona instantánea. Y ahorita miramos. Entonces, si ustedes ven, al correr el estudio de arco eléctrico, inmediatamente apareció esta nueva flechita, ¿cierto? La de los 6.7 kiloamperios, 6.27 kiloamperios. Entonces, cada vez que uno corre un estudio nuevo, esa curva se actualiza con los nuevos datos que uno le vaya suministrando. Entonces, no le aparece las flechas de corrientes de cortocircuito porque posiblemente no está actualizado su estudio de cortocircuito. Entonces, tiene que ir a cortocircuito, actualizar, arco eléctrico, actualizar, y ahí le van apareciendo automáticamente esas flechitas. No, apenas corro el estudio de arco eléctrico, actualiza acá. No necesito darle una orden adicional de actualizar. Entonces estoy ajustando esta curva, ¿cierto? Doble clic sobre esa curva. Y el ajuste instantáneo, ahí lo puedo llevar al máximo, es decir, a 4800 amperios. Es decir, siempre la corriente de arco eléctrico y la corriente de cortocircuito van a estar despejadas por la zona instantánea de mi curva de protección del interruptor. Listo. Ahí ya arranca el motor. Todavía no, ¿cierto? Miren, aquí todavía tenemos un traslape de la curva de protección del motor con la curva de protección la curva de arranque del motor con la curva de protección del interruptor. ¿Qué se debe hacer? ¿Será que podemos correr esta curva hacia la derecha? No. ¿Qué podemos hacer entonces? No, el motor no se puede mover, tocaría cambiar de motor o de carga. Si no estoy mal, este interruptor me permite elevar, o sea, aumentar el tiempo de retraso de la operación del interruptor. Entonces, no correr la curva hacia la derecha, sino hacia arriba. Entonces, vamos acá donde dice TR, eso sí toca dentro del interruptor. Entonces, el IR, que es la corriente de accionamiento, de dejarla en 280 amperios, no se puede correr o si no desprotejo el conductor. Si la corro hacia la derecha me tocaría colocar un conductor más grueso, ¿cierto? De mayor calibre. Pero lo que puedo hacer es aumentar este tiempo. Entonces pasémoslo, por ejemplo, a 2. Ahí subió un poquito, todavía no alcanza. Doble clic nuevamente y pasémoslo a 4. 4 segundos. O sea, un retraso de 4 segundos y listo. Entonces tenemos ahora la curva de nuestro motor, curva de arranque y la curva de la protección de ese ramal. Inclusive esta zona corta la podemos correr un poquito hacia la izquierda. Listo, ahí queda mejor, mucho mejor. Entonces ya tenemos una coordinación adecuada entre arranque del motor y protección del motor, teniendo en cuenta el conductor de ese ramal. Ese es el primer ajuste. Después de tener ese ajuste, ¿ahora qué ajustamos? La protección del motor. La siguiente protección que encontremos aguas arriba. Entonces empezamos desde la cola del sistema y vamos yendo hacia la fuente. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Cuando estamos hablando de coordinación entre dos interruptores, ¿qué delta de tiempo debe haber entre curva y curva? Depende de la clase de protecciones que tengamos. No es lo mismo hacer coordinación, por ejemplo, entre un interruptor de estado sólido, un interruptor electrónico y un fusible, o hacer coordinación entre dos fusibles, o hacer coordinación entre dos interruptores electrónicos, o hacer coordinación entre dos interruptores termomagnéticos.
En el BUFF, es la norma IEEE 142, es una guía para hacer coordinación de protecciones. Nos dan recomendaciones, y eso no es normativo, son recomendaciones de tiempos mínimos que debe haber entre curva y curva cuando estamos coordinando diferentes tipos de curvas. Entonces es una herramienta que nos dice, si usted está coordinando aguas abajo un interruptor termomagnético y aguas arriba un interruptor de estado sólido, el tiempo mínimo recomendado es tanto. Si está coordinando un fusible con un interruptor termomagnético, el tiempo mínimo es tanto. Entonces es una buena guía para hacer esa coordinación de protecciones. Tiempo mínimo entre curva y curva. Porque estas curvas no son una línea delgada, sino una zona. ¿Por qué no tolerancia? Porque el interruptor no va a disparar en un tiempo exacto. Por ejemplo, si tenemos una corriente aquí tenemos 3000 amperios, aquí tenemos 3000 amperios, ¿cierto? Cogemos este valor y lo multiplicamos por 100, entonces 30 por 100 da 3000. Si tenemos una corriente de 3000 amperios, este interruptor, el CB2, no va a disparar en un tiempo exacto. Puede disparar entre 30 milisegundos y 120 milisegundos. En ese rango va a estar, ¿cierto? ¿Por qué una incertidumbre tan grande? ¿Por qué una tolerancia tan grande? Porque son elementos mecánicos. Si de electrónica se tratara, sería una incertidumbre casi de cero, desde el punto de vista electrónica, pero es que esa electrónica controla un sistema mecánico, un sistema de resortes, un sistema de gas, un sistema de aire a presión, dependiendo del tipo de interruptor. Entonces esa parte mecánica sí tiene una incertidumbre grande en su tiempo de operación. Entonces, esa zona es debido a eso, a la incertidumbre de operación mecánica del interruptor. Yo quiero garantizar que estas dos curvas no se crucen, que esté 100% seguro que este interruptor, que en este momento está resaltado, el rosado, actúe primero que este interruptor. Recuerden que este es CB2 y este es el CB1, que está más arriba. ¿En este momento están coordinados estos dos interruptores? Lógicamente no. Si tuviéramos una corriente, por ejemplo, de 1000 amperios, actuaría primero CB1 que CB2, y eso no es lógico. Entonces, ya hicimos lo primero, coordinación arranque del motor con protección principal del motor y con el cable de ese ramal. Ahora vamos a coordinar CB1 con CB2. Para coordinar CB1, ¿qué toca tener en cuenta? ¿Qué más toca tener en cuenta? El conductor, bueno, en este caso, el barraje. CB1 no está protegiendo el conductor, es decir, nuestra electrobarra, sino la característica de cortocircuito de este barraje. ¿Cierto? Entonces, yo debo tener una curva similar a la del conductor para los barrajes del tablero. ¿Quién me entrega esa curva? El fabricante del tablero. La corriente nominal del tablero es tanto, y la curva I cuadrado T, que es la curva de protección, la curva de soportabilidad del tablero, es tal. ¿Sí? Y ahí en el barraje yo le puedo colocar esa curva. En el bus yo le puedo colocar esa curva. Hagamos una coordinación rápida. Cuando estamos hablando de interruptores electrónicos, el tiempo mínimo de retraso entre el disparo de un interruptor y el otro interruptor aguas arriba debe ser de 100 milisegundos. ¿Sí? El mínimo. De ahí para arriba, lo que yo crea conveniente.
¿Cuál era la corriente de cortocircuito en el CCM1? ¿Recuerdan? ¿Y la corriente de arco eléctrico? La corriente de cortocircuito eran 22 kiloamperios, si mal no recuerdo, y la corriente de arco eléctrico 11 kiloamperios. Entonces, el ajuste instantáneo de este interruptor debe estar por debajo, por encima de 11 kiloamperios. Perdón, por debajo de 11 kiloamperios, la corriente máxima 11 kiloamperios. Actualicemos esos datos. Entonces, 11.8 kiloamperios es la corriente de arco eléctrico. Entonces, cuando se presente esa corriente de arco eléctrico, es decir, por acá 10.3 kiloamperios, este interruptor debe actuar de manera instantánea. ¿Sí? Entonces, eso es un parámetro importante para esa coordinación. Entonces, ajustamos este interruptor, que sería el interruptor verde, corriente máxima en 10 kiloamperios. Listo. Ahí está bien. Dejémoslo en 10. 6.300 amperios. Listo. Este interruptor o estos interruptores no permiten ajustar el retraso en la zona instantánea. ¿Qué implica eso? Que si se presenta, por ejemplo, una corriente de cortocircuito de 8 o 9 kiloamperios, ¿qué interruptor va a actuar? Por acá. Los dos. Entonces, en ese caso, van a actuar tanto el interruptor 2 como el interruptor 1 al mismo tiempo. Si yo necesito tener un sistema altamente confiable, ¿qué podría hacer? Cambiar el tipo de interruptor y colocar un módulo de protección que permita ajustar el retraso de la parte instantánea. Es decir, que permita tener un ajuste en tiempo de esta zona instantánea. Los hay. ¿Sí? Los hay. Estos interruptores cuentan con módulo de falla tierra. Es decir, un módulo aparte que permite hacer coordinación independiente en caso de cortocircuito fase tierra o fase tierra. ¿Dónde vemos esa coordinación? Entonces, aquí tenemos el módulo de falla simétrica. En este caso, pues ya tendríamos la coordinación bien hecha, ¿cierto? De esos dos interruptores con nuestros alimentadores y con el motor. Y si queremos ver cómo es la coordinación de falla tierra, hacemos clic sobre este botón y pasamos de modo simétrico a modo asimétrico o falla tierra. Este botón, el botón superior de la derecha. Entonces pasamos de módulo de falla trifásica o falla simétrica a falla asimétrica o falla tierra. ¿Cómo se hace la coordinación de este módulo de falla tierra? ¿Con qué corrientes? ¿Con la corriente de falla tierra o con la corriente de falla fase tierra? Con solo esas dos corrientes. Esos son módulos que permiten hacer una coordinación muy selectiva. Para tal tipo de falla utilice tales curvas, para cada tipo de falla utilice tales curvas. Son interruptores realmente muy selectivos, muy buenos. ¿Cuál es el problema principal de esos interruptores? El costo. Un interruptor de estos, por ejemplo, el de 630 amperios, puede estar costando 8 millones de pesos. Ese es costoso. Un interruptor de mayor corriente, por ejemplo, hay empresas estilo Móvil, ESO, Texaco, que no solo exigen interruptores de buena calidad, sino con certificación UL. Es decir, que el equipo haya pasado por laboratorios de UL y que UL certifique que ese interruptor funciona de manera adecuada. Un interruptor de eso está costando $10.000. Solo la certificación UL puede estar costando $3.000, $4.000. Pero pues ellos lo pagan. Profe, si usted le garantiza al cliente, digamos que se tiene pruebas tipo, o sea, que uno solo fue probado y que ese modelo no se lo va a hacer todos los que hacen. Cuando estamos hablando de elementos de protección, se debe probar el 100% de los elementos. Hay elementos que sí permiten hacer prueba por una muestra de lote, por ejemplo los transformadores. Cuando estamos hablando de transformadores de distribución, CPs,
sí se permite que una muestra del lote sea aprobada y si ese lote pasa, todo el lote pasa, tiene certificación 9. Pero en elementos de protección como interruptores, el 100% de los elementos debe ser aprobado. Estas gráficas permiten hacer edición de forma, ¿cierto? Entonces, el formato, ¿no? Que no quiero que se llame Star 1, simplemente doble clic sobre el título y ahí puedo colocar pues, toda la información que yo quiera, el nombre de la gráfica, cuándo se hizo, si quiero colocarle logos de la empresa que está haciendo el estudio lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces es conveniente tener una grilla. Si ustedes ven estas gráficas se realizan sobre papel logarítmico, tanto tiempo como corriente están en formato logarítmico para poder hacer una lectura precisa. Si quien va a recibir esta información sabe del tema y realmente las va a utilizar, uno puede colocar las grillas. Entonces aquí en esta parte superior uno puede decirle coloque las grillas que permiten hacer una lectura mucho mejor de esta información. Si realmente uno va a entregar un informe para personas que no son expertas en el tema, que simplemente van a verificar que se hizo el trabajo de manera adecuada, pues generalmente uno lo entrega sin grillas, se ve más bonito. Entonces ya depende de a quién va dirigido el informe. Todo esto se puede imprimir en diferentes formatos, ¿cierto? Se pueden hacer informes en PDF, en visores propios de EDITAB o informes en archivos.doc. Ya el manejo de formato que este tipo de programas permiten trabajarlo de forma muy flexible. Si quiero cambiar los colores de las curvas o el tipo de achurado de las curvas, lo puedo hacer, ¿cierto? Doble clic sobre la curva, botón derecho sobre la curva y donde dice propiedades, y ahí puedo cambiar todas las propiedades de la curva, ¿sí? Opciones de ploteo. Botón derecho, botón auxiliar sobre la curva que quiero ajustar y donde dice opciones de impresión, opciones de ploteo. Ahí puedo cambiar tipo de achurado, color, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero colocar más información en esta ventanita de información, lo puedo hacer. Entonces, donde dice opciones de ploteo, ahí puedo decirle, mire, quiero editar y quiero colocar tal información. Entonces ahí tengo toda la posible información, desde cositas muy pequeñitas hasta un reporte completo en la gráfica. Normalmente uno no coloca mucha información en la gráfica porque no se utiliza ahí. Entonces lo que hace es generar una gráfica con mucho texto que se vuelve incómoda de leer. Es información básica como la que ya se tiene ahí, es suficiente. No se puede agrandar, se puede volver más pequeño acá. Este diagrama se puede cambiar el tamaño. Entonces aquí lo selecciono y aquí donde dice más o menos, en esta parte superior lo puedo agrandar o lo puedo reducir. ¿Sí? Y si quiero lo puedo eliminar. No es que no me guste el diagrama unifilar, ahí lo quito. Simplemente lo doy suprimir y se quita esa partecita del diagrama unifilar. Listo. Para los reportes, todos los reportes de todos los módulos, esto sí es general, se obtienen aquí donde dice reporte. Entonces, por ejemplo, para coordinación de protecciones, escojo el módulo de coordinación de protecciones, voy al reporte y aquí escojo, pues, ¿qué quiero? ¿Quiero un reporte completo o quiero un resumen? ¿Cierto? Entonces, un resumen, por ejemplo, en PDF, básicamente me va a entregar una tablita con los ajustes de las protecciones, que es lo que yo realmente utilizo en campo.
Y el informe completo, pues todo el estudio de corrientes de cortocircuito, ajuste de protecciones, etcétera. Entonces el resumen en PDF o en Word o en el visor de ITAP. Y ahí está el resumen con los ajustes de las protecciones. Aquí no me generó el ajuste. No, permítame un momentico. Cuando uno va a proteger un motor con protección térmica independiente.